En este canal ya hemos hablado de los Star Talents y de cómo algunos de sus doblajes, que no todos, han tenido un resultado poco aceptable. Pero ¿sabías que hay una forma de saber cómo habrían sido esos doblajes si no se hubiese contado con Star Talents? Es decir, si solo se hubiese hecho con actores de doblaje profesionales. La hay, viendo el doblaje en catalán. Por ejemplo, ¿sabías qué actor puso voz a Shrek en este idioma? ¿Qué actor de doblaje de Barcelona le dobló? Quédate y descúbrelo. Soy David Puente y bienvenidos a Desmontando el Doblaje. Pongámonos primero en antecedentes. En España, como muchos sabéis, hay dos principales ciudades donde más se dobla, que son Madrid y Barcelona. Y en esta última ciudad existe la peculiaridad de que tienen dos idiomas, porque pertenece a una comunidad autónoma como es Cataluña, y allí existe el castellano y el catalán. Y por supuesto muchos productos se doblan en los dos idiomas. Y un mismo actor de doblaje puede dar voz a un personaje en ambos idiomas. Claro, si en una película de animación que se manda a doblar a Barcelona se establece un primer casting de doblaje, pero luego ese casting sufre variaciones porque se ha decidido meter a Star Talents, ese primer casting inicial compuesto exclusivamente por actores de doblaje profesionales, tiene muchas papeletas de que luego se ha usado en el doblaje en catalán. Para poneros un primer ejemplo y que lo entendáis, Madagascar, película de DreamWorks del año 2005. Lo primero que nos llegó en aquella época fue un tráiler doblado exclusivamente por actores profesionales del gremio. Esos actores de doblaje todos eran de Barcelona. Me gustaría poder volver ¡a la selva! Si los pingüinos se largan, ¿por qué yo no? Los pingüinos son unos psicóticos. Cuando nos llegó la película, efectivamente se había doblado en Barcelona, pero a los protagonistas les habían puesto voz actores de imagen conocidos, en aquella época sobre todo y hoy en día también. He pedido ir al mundo salvaje. ¿Los pingüinos van? ¿Por qué no voy a ir yo? Si los pingüinos están taraos. Sin embargo, en el doblaje en catalán, los secundarios tenían las mismas voces que en el doblaje en castellano, pero los protagonistas tenían las voces que habíamos escuchado en ese primer tráiler en castellano que he nombrado anteriormente. He demanat poder anar al món salvatge. Si els pingüins hi van, ¿per què jo no? Els pingüins no estan bé de la closca. Es decir, que en ese caso la película en catalán se convierte en una especie de what if. ¿En qué habría pasado si no se hubiese contado con Star Talents y desde el principio se hubiesen asignado actores de doblaje profesionales? Otro ejemplo, El Espantatiburones, que es también más o menos de esa época. La gracia que tenía esa película es que los personajes se parecían a los actores americanos de Hollywood que les ponían voz, como es el caso pues, de Will Smith o de Robert De Niro. Cuando nos llegó el primer tráiler, los personajes efectivamente tenían la voz correspondiente o la voz habitual de esos actores americanos. Eso es lo que hacen los tiburones, compréndelo. Si pareces blando, yo parezco blando. ¿Quién? Tropieza bajo el agua y, por cierto, ¿con qué? ¡Es mentira! Todo el mundo cree que mataste al tiburón. Sin embargo, cuando nos llegó la película, se había cambiado a los protagonistas, a los personajes más recurrentes, y les ponían voz actores de imagen o Star Talents conocidos en aquella época. Traspaso el negocio por ti, por los dos. Y te comportas como si no lo quisieras. Tropieza bajo el agua. ¿Quién es tan inútil que tropieza bajo el agua? ¡Mentiste! Todos creen que te cargaste al tiburón. Fue muy notable sobre todo en el personaje de Don Lino, que como veis en la cara, en el lunar, es un calco prácticamente de la cara de Robert De Niro. Y sin embargo aquí, como en el tráiler, no le puso voz su actor de doblaje habitual, Ricardo Solans, sino que le dobló el actor Pepe Sancho, ya fallecido, y que en este caso sí que hizo él un trabajo aceptable, porque ya tenía experiencia en el mundo del doblaje. Pero cuando llegó el doblaje en catalán, en esas mismas fechas, como decía antes, los secundarios tenían las mismas voces que en castellano, pero los protagonistas tenían, no en el caso de Oscar, el protagonista, que sí que cambiaba la voz, cambiaba el actor de doblaje con respecto al tráiler, y no tenía el actor habitual de Will Smith, pero en el caso de Don Lino sí que contaba con la voz habitual de Robert De Niro, Ricardo Solans. Aquesta sessió del negoci és per tu, és per tots dos. I et comportes com si no t'importés. I ensopega a l'aigua. Quin llobarros ensopega a l'aigua! Vas mentir! Tothom es pensa que vas matar el tauró. Y en este caso sí que cuadraba perfectamente
la cara con lo que escuchamos y con lo que estamos acostumbrados a escuchar de Robert De Niro. Un caso curioso fue, años después, la película Piratas, que en castellano contó efectivamente con Star Talents y con actores de doblaje de Barcelona, pero la versión catalana contó con exclusivamente actores de doblaje de Barcelona. Soy el Capitán Pirata y vengo a por vuestro oro. Sóc el Capità Pirata i vinc a emportar-me el vostre or. Y es que, efectivamente, la película iba a contar en un inicio, tanto en castellano como en catalán, con el mismo casting de doblaje, como dijo en una entrevista el actor Pep Antón Muñoz. Pirata, se llamaba Pirata, sí. Pues yo la doblé en castellano y catalán. Conservaron el catalán, pero castellano, entonces... José Coronado creo que era, ¿no? Y esto que dice Pep Antón Muñoz se nota sobre todo cuando ves el making of del doblaje castellano y ves que el futbolista Andrés Iniesta no está escuchando de referencia el inglés, sino que está escuchando una voz española que seguramente fuese el primer doblaje que se realizó con actores profesionales. Es como una danza de la carne, la noche de jamón. ¡Bien! Y por último, el caso que más me sorprendió a mí, Shrek. Todos los castellano parlantes tenemos en la memoria el memorable doblaje de Juan Muñoz y José Mota, que en ese momento formaban el dúo cómico Cruz y Raya. Su doblaje de Shrek y Asno, para mí, personalmente, es muy bueno. Y efectivamente se hizo ese doblaje con ellos dos y luego actores de doblaje de Barcelona. ¿Me permites? Oye, lo que has hecho ha sido una pasada. ¡Increíble! Oye, ¿y por qué no vas a celebrar tu libertad con tus amiguitos? ¡Deja de cantar! Pero en la versión catalana, los personajes secundarios tienen las mismas voces que en castellano y Shrek y Asno no, sino que cuenta con actores de doblaje de Barcelona. ¿Sabéis quiénes fueron? Puc dir una cosa? Ella has estat realment genial. Increïble. Molt bé, doncs per què no te'n vas a celebrar la llibertat amb els amics? Para de cantar! Sí, señor. Luis Posada, el mismísimo Johnny Depp y Jim Carrey poniéndole voz a Shrek. Claro, para mí cuando lo descubrí esto hace no mucho, me explotó la cabeza directamente, porque era como que no me cuadraba, como que no me pegaba la voz de Luis Posada en Shrek, a pesar de que se nota y se ve que está haciendo un trabajo sobresaliente, como el que nos tiene a todos acostumbrados. Pero es que realmente tiene lógica que fuese Luis Posada quien le pusiera voz a Shrek. Porque pensemos, para hacer la equivalencia con el doblaje americano, con el original estadounidense, en Estados Unidos es Mike Myers quien le pone voz a Shrek. Si hacemos esa equivalencia, ¿quién fue el actor de doblaje que le dio voz a Mike Myers en la primera película de Austin Powers? Está bien, nombre. Austin Peligro Powers. Sexo. Sí, por favor. Ahí lo tenéis. Para toda una generación de catalanes, Luis Posada es Shrek y Eduard Farelo, por cierto, padre de la cantante Bad Gyal, es Asno. Recordad que si os ha gustado no olvidéis darle a like, suscribiros y pulsar la campanita para enteraros de todas las novedades. ¡Chao!